enseñanza que vamos a estar viendo en esta mañana. Y muy acorde a lo que acabamos de orar, porque muchas veces pensamos que como cristianos estamos exentos de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia en nuestro cuerpo. Pero fíjate lo que encontramos en Hechos, en esta enseñanza que vamos a estar viendo en esta mañana, en el capítulo 9, versículo 32 al 43. Si tú te acuerdas, antes habíamos hablado acerca de Saulo, lo que tuvo que pasar Saulo después de su conversión. Veíamos cómo los fariseos, los escribas, todo aquel maestro en la ley que no comprendía a Jesucristo ni a sus enseñanzas, quería matar ahora a Saulo porque lo veían como un traidor. También veíamos que los griegos, cuando Saulo contendía con ellos hablando de Cristo, los griegos querían también quitarle la vida, mientras que otros discípulos tenían miedo a Saulo, pensando que en Saulo no había sido convertido todavía. Y vemos cómo Saulo, a partir de ese momento, va a saber qué es sufrir por causa de Cristo. Pero en estos versículos 30 y 32, ahora nos habla acerca de Pedro. Pedro, un gran apóstol, un apóstol importante entre la teología. Pedro es el más importante en el sentido de liderazgo junto con Pablo. Y vemos como algo que a mí me llama la atención, y no sé si tú te acuerdas, unos capítulos anteriores, cuando la iglesia fue perseguida, veíamos que los discípulos fueron esparcidos a diferentes aldeas que estaban cerca de Judea. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Se acuerdan qué nos dice ese versículo de los apóstoles? Los apóstoles permanecieron ¿en dónde? En Jerusalén, en el aposento. Los apóstoles, mientras que los discípulos fueron perseguidos, los apóstoles no fueron perseguidos porque los fariseos tenían miedo a que la multitud se agolpara por causa de perseguir a los apóstoles. Los apóstoles eran personas bien importantes para el pueblo judío. Los apóstoles estaban, yo me he de imaginar que a la altura de Moisés, probablemente en cuanto a liderazgo, y ellos eran intocables por los fariseos y los escribas. Y muchos apóstoles, hermanos, se quedaron en Judea, se quedaron en las sinagogas. Pero aquí vemos al apóstol Pedro ejerciendo su función, ejerciendo su trabajo. Y esta es una enseñanza primeramente a los líderes, que debemos de enfocarnos y no olvidarnos del liderazgo que tenemos como iglesia. A los líderes, al pastor de la iglesia, no olvidemos el trabajo que tenemos como iglesia. En vez de enfocarnos en otras cosas, recordemos el enfoque que debemos de tener como líderes de la iglesia. Y fíjate lo que nos dice el versículo 32. Aconteció que Pedro el apóstol, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Fíjate, Pedro no solamente se quedó en Judea. Probablemente para los apóstoles Judea significaba comodidad. Ellos tenían todo. Si es bien cierto, las ofrendas en aquel entonces se recaudaban de manera particular, pero a veces esas ofrendas llegaban a los apóstoles. Los apóstoles estaban cómodos en Jerusalén. Eran intocables por los fariseos, por los escribas, eran admirados por el pueblo. Y de todos los apóstoles que encontramos en Hechos, podemos ver a Pedro visitando, saliendo de su comodidad que se encontraba en Jerusalén, saliendo a las aldeas donde los hermanos habían sido esparcidos, habían sido perseguidos. Y es lo que nos menciona este versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, eso involucraba salir de Jerusalén, salir de su comodidad e ir y recorrer largos caminos, varios días de camino, por ver a los hermanos que habían sido esparcidos. Y dice la segunda parte de este versículo: vino también a los santos que habitaban en Lidia. Fíjate cómo en este versículo se describe a los creyentes, a los discípulos, como santos. Esta es la primera referencia
en hechos que se nos describe, que se nos califica, que se usa como un adjetivo a los cristianos, como santos. Somos santos. Y ahora tú y yo, si leemos las cartas de Pablo, si nos vamos a las cartas de Pedro, a la carta de Pedro, podemos encontrar, podemos saber que nosotros hemos sido santos y es parte de nuestra identidad en Cristo. Cristo ha venido a justificarnos de todo pecado, ha venido a redimirnos, a comprarnos de todo pecado, pero también a través de Cristo nosotros somos santificados. Y en Hebreos es bien clara la palabra cuando dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y eso involucra a entender y a comprender que a través de mis hechos, a través de mi exterior, a través de lo que yo puedo pensar, es imposible poder llegar a agradar a Dios. Necesito la identidad de Cristo para que Él me santifique y entonces yo pueda llegar a la presencia de Dios. Esto es algo bien curioso porque en este versículo se nos habla por primera vez a los cristianos como santos. Ahora tú y yo sabemos que somos santos por medio de Jesucristo. Debemos de seguir poniendo nuestra confianza en Cristo porque Él es el único que nos santifica, y también debemos de seguir esforzándonos arduamente, con amor, con paciencia, con voluntad, para hacer las enseñanzas de Jesucristo. Porque si Él es nuestro Señor, es lo que debemos de estar practicando, lo que Él nos ha dejado a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo Pedro fue a este pueblo, a esta aldea llamada Lida, y nos dice el versículo 33: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora fíjate este versículo 33. Pedro en una de sus visitas a Lida va y se encuentra con un creyente. Conforme al contexto, podríamos preguntarnos, ¿Eneas era cristiano, era discípulo de Jesucristo? Conforme al contexto y del versículo 32, que nos dice que Pedro fue a ver a los santos en los diferentes lugares que se encontraban. Luego entra en contexto el versículo 33 y nos dice que dentro de esos santos había un hombre, una persona que se llamaba Eneas. Desde luego que Eneas era un discípulo de Jesucristo, era un cristiano. Desde luego que Eneas era un santo. Y nos dice este versículo 33 que este santo, este creyente, este discípulo de Jesucristo, hacía 8 años que estaba en cama a causa de una parálisis, porque él era paralítico. Conforme a esta descripción, podemos entender que esta persona probablemente tuvo un accidente y en ese accidente quedó paralítico. En los evangelios, cuando se nos describe, por ejemplo, al ciego que decía que era desde nacimiento, o cuando hay personas enfermas, encontramos en la Biblia y en los evangelios y también en Hechos, cuando realmente es clara la palabra, cuando dice, y era enfermo desde el nacimiento. En cambio con Eneas nos dice que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico. Y eso a mí me pone a reflexionar que este creyente, este Eneas, no estaba exento de padecer una enfermedad, aún y siendo cristiano, aún y siendo creyente, no estaba exento de enfermarse. Eso a nosotros nos hace entender, hermanos, que estamos en este mundo y vamos a tener las mismas necesidades que tienen las personas que no tienen a Cristo. Tenemos hambre, tenemos enfermedades, tenemos dolencias. La muerte es un proceso natural que todos tenemos que pasar. Siendo creyente o no siendo creyente, algún día todos tenemos que morir. Algún día todos tenemos que enfermar. Y esto es un detonante y una motivación para que tú y yo no nos desesperemos si estamos pasando por momentos difíciles. No nos desanimemos si estamos pasando por momentos de enfermedad. No nos cuestionemos y digamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo dándome esa sanidad? Porque somos humanos y dentro de esa humanidad no estamos exentos de enfermarnos. Todos podemos enfermarnos, todos podemos morir. Es un proceso natural que debemos de entender.
Lo mismo estaba pasando en Eneas. Este creyente, este santo, estaba en aflicción porque hace 8 años que estaba acostado en una cama, probablemente con llagas, probablemente con tejido muerto ya necrótico, con dolor, con angustia, con inflamación, a causa de esa parálisis que él tenía. Sin embargo, a diferencia del mundo que pone su fe, su confianza en el dinero, en los mejores hospitales, en los mejores doctores, nosotros comprendemos que nuestra esperanza, que nuestra fe debe de estar puesta en Jesucristo, debe de estar puesta en Dios. Porque si es bien cierto que algún día tenemos que morir, aquellos que hemos muerto bajo la identidad de Cristo, vamos a dar cuentas a Dios y vamos a permanecer con Dios. Aquellos creyentes que se enferman, también en la gracia y en la misericordia de Dios, nuestro Creador, Él puede darnos sanidad. Por eso es que, fíjate el contraste, todos podemos enfermarnos, pero muchos que no son creyentes ponen su fe en el dinero, en los hospitales, en los mejores doctores. Y a veces eso les hace ver que eso no es suficiente para poder saciar su necesidad espiritual y una necesidad física. Pero nosotros como creyentes tenemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Sabemos que vamos a padecer por enfermedades, pero sabemos que es Dios, que es Cristo, que es el Espíritu Santo el que nos va a sustentar para seguir adelante. Hermanos, no nos olvidemos de seguir poniendo nuestra fe en Cristo. Yo estoy convencido, aunque en este versículo no se nos describe a Eneas poniendo su fe en Jesucristo, pero yo estoy seguro que Eneas estaba confiado en Cristo, estaba confiado en Dios, y ante esa parálisis, ante esa necesidad, su fe estaba firme. Yo te invito, hermano, que en los momentos duros, en los momentos difíciles, cuesta, pero pongamos y sigamos poniendo nuestra fe en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos puede dar sanidad. Fíjate lo que más nos dice el versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Fíjate cómo Pedro, al ver la necesidad, al ver la aflicción de Eneas, ¿qué le dice Pedro? Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas fue sano. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdate, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, y eso es en lo que tú y yo hemos confiado. Pedro no le dijo: vete con el mejor doctor, vete a este hospital. Fíjate en la autoridad y el poder que tenía Pedro, con autoridad dada por Jesucristo. Pedro le dice: Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Y conforme a este versículo, un milagro impresionante pasó, y Eneas fue sano de esa parálisis, fue sano de toda enfermedad, de toda dolencia. Por eso, una vez más, yo te recalco, aunque somos humanos y tenemos que pasar por enfermedades, nuestra fe está en Cristo, y Cristo tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la capacidad para traer sanidad a nuestras vidas. Primeramente, una sanidad espiritual, cuando Él nos ha levantado de los muertos y nos ha conectado con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo, pero también físicamente. Hay poder en el nombre de Cristo para sanidad espiritual y para sanidad física. Sigamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Y yo creo que si te pregunto, ¿ha habido en tu vida un milagro físico? Yo estoy seguro que muchos hermanos van a levantar su mano y van a dar testimonio de que realmente hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Seguir confiando en Jesucristo. Que la enfermedad, que la pobreza, que la necesidad no sea un detonante para que nuestra fe decaiga, para que nuestra fe se debilite, sino sigamos confiados en que Cristo es nuestra solución para todo.
Cristo es el que nos conecta con Dios, Cristo es el que nos da vida espiritual, pero también Cristo es el que nos puede dar sanidad, una sanidad física, como en el caso de este creyente Eneas. Haz tu cama, y enseguida se levantó. Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjate, esto fue algo increíble, fue un milagro, fue algo sobrenatural, que al ver a Eneas curado, al ver a Eneas en pie caminando, las personas de la aldea de Lida y de Sarón, que era una aldea vecina, al ver ese milagro, creyeron en el Señor, creyeron en el Señor Jesucristo. Ese impacto fue un impacto para salvación en las vidas de las personas. Y a lo mejor eso nos falta como líderes, eso nos falta como iglesia, causar un impacto, que algo sobrenatural suceda en nuestra iglesia, suceda en nuestras familias, para que las personas crean en Jesucristo. Yo últimamente, cuando tocamos Hechos, hemos estado tocando que nuestro testimonio es importante para causar un impacto en la vida de las personas. Pero no nos conformemos solamente con un testimonio, sino que de nosotros tengamos esa capacidad. Dios nos use, el Espíritu Santo nos use para poder hacer grandes cosas, grandes milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por alguien que está enfermo y ha sanado? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por alguien que estaba muerto y fue resucitado? Y a lo mejor nos ponemos tristes porque yo he orado por enfermos y no han sanado, porque me falta ser más, porque me falta empeñarme más por las cosas de Cristo, porque me falta empeñarme más por las cosas espirituales. Pedro, un gran apóstol guiado por el Espíritu Santo, fíjate nada más, dice que la sombra de Pedro pasaba por las calles y los enfermos decían: con que la sombra de Pedro toque va a sanar. Y las personas eran sanas solamente con la sombra de Pedro. Nos falta, hermanos, y yo soy el primero, más compromiso en las cosas de Dios. Nos falta dejar nuestros deseos y dedicarnos más a las cosas de Dios. Así como, y me pongo yo como ejemplo, como ahora que estoy estudiando odontología, me empeño, me esfuerzo por sacar buenas notas, a veces me desvelo, tareas. Nos falta ese tiempo que yo dedico a la odontología. Debería de ser mayor tiempo, mayor esfuerzo el que yo le dedico a mi compromiso con Dios. Y debemos de animarnos, hermanos, y motivarnos. Y enfocarnos en las cosas espirituales para poder tener ese impacto en la sociedad, para causar milagros increíbles. Primeramente, en este versículo, ¿quién fue beneficiado? Primeramente, Eneas fue sano, pero también hubo un beneficio externo con aquellas personas que al ver a Eneas y el milagro que había ocurrido, creyeron en el Señor Jesucristo. Debo de esforzarme más por ser un discípulo como Cristo, por ser un discípulo como a Cristo le agrada, por ser un discípulo como lo fue Pedro, como lo fue Pablo. Muchos de nosotros a veces nos cuestionamos y decimos: ¿dónde está el poder de Dios manifestada en nuestra iglesia? ¿Dónde está el poder de Dios manifestada en los enfermos y que cuando nosotros oremos sean sanos? Pero la verdadera pregunta es: ¿dónde están los hombres como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, como el profeta Isaías? Personas realmente entregadas a Dios, realmente dedicadas al ministerio al que les fue dado. Y tenemos que esforzarnos. Es duro, es difícil, la situación económica ha sido dura, pero también en estos tiempos de hecho eran duras. Y los hermanos aprendieron a priorizar su crecimiento espiritual y su vida espiritual en Cristo.
Cristo antes que lo material. Y debemos de volver a los principios, a los fundamentos que encontramos en Hechos. Un hermano me decía a él, cuando los primeros creyentes vendían sus bienes, sus cosas, era porque ellos creían que Jesucristo iba a venir pronto. Ellos creían que Jesucristo iba a venir el día de mañana. Y a lo largo de los años nosotros hemos quedado quietos y hemos a lo mejor pensado, Jesucristo no va a venir en mi tiempo. Cuando nuestro pensamiento, cuando nuestra forma de ver la vida debe de ser como los primeros creyentes. Debemos de tener noción y tener temblor y tener miedo y tener respeto a que Jesucristo puede venir en cualquier día. Y que tú y yo, en vez de enfocarnos en las cosas materiales, debemos de estar haciendo como los apóstoles que vendían sus bienes, sus heredades, porque creían que Jesucristo iba a venir pronto. En nosotros debe de haber ese pensamiento que también Jesucristo va a venir pronto y que el tiempo que tenemos es corto y que debemos de estar invirtiéndolo bien en las cosas espirituales. Y si eso no te convence, a lo largo de esta pandemia, muchas personas se han ido a dormir y a la mañana siguiente ya no han despertado. Tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a ir con Cristo. Yo no sé cuándo me voy a ir con Cristo. Yo quisiera disfrutar de la vida, seguir viendo cómo la iglesia crece, pero si Dios me llama mañana, ¿estoy listo para irme? Si Dios me llama cuando yo salga de la iglesia, ¿estoy listo para irme? Debemos de estar listos en cualquier momento cuando Dios nos llame a su presencia. Y no pensar que a lo mejor vamos a vivir 20, 30 años antes de ser llamados por Cristo. Versículo 36, fíjate otro ejemplo más. Había entonces en Jope, una aldea cercana a Lida, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahora fíjate cómo este versículo 36 nos lleva a otra historia verdadera, verídica. Nos dice que en una aldea cercana a Lida había otra discípulo de Jesucristo, otra creyente, una hermana conocedora de Cristo, llamada Tabita, que en el idioma arameo es Tabita y en griego es Dorcas. Y nos hace una descripción breve, pero muy concisa y muy precisa de esta discípula Dorcas. Nos dice que esta hermana abundaba en buenas obras. Otros maestros, otros predicadores, cuando hablan acerca de Dorcas, también le refieren como a la hermana costurera, Dorcas la costurera. Porque cuando nos dice en este versículo que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, en los versículos adelante vamos a ver que Dorcas era muy querida por las viudas. A lo mejor Dorcas no tenía dinero para darle a las viudas, pero más adelante vamos a descubrir que Dorcas hacía vestidos, hacía prendas, hacía ropas y se las daba a las necesitadas y se las daba a las viudas. Y Dorcas era una persona que mostraba la misericordia de Dios. Y esta es una aplicación en nuestras vidas, que probablemente no tenemos dinero, probablemente no tenemos a lo mejor bienes para poder darlo a los necesitados. Pero fíjate cómo a lo mejor tú tienes una prenda, a lo mejor tú tienes un plato de comida, y si tú se los das a los necesitados, estás siendo como Dorcas, una persona bondadosa, una persona buena, una persona en buenas obras y en limosnas. No necesitamos dinero para hacer buenas obras, necesitamos tener la intención, y con lo poco, lo mucho que tengamos, podemos ser de bendición a nuestra iglesia, podemos ser de bendición a las personas que están necesitadas. Este ejemplo lo encontramos en Dorcas.
Dorcas la costurera, Dorcas a la cual las viudas la querían, la apreciaban mucho. ¿Por qué? Porque nos dice este versículo 36, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y después, ¿qué pasó? Murió. Mira, una vez más volvemos a lo del principio. Dorcas, bendecida, una persona querida por la iglesia, con buenas obras, con caridad a los necesitados, a las viudas, una buena creyente, una buena discípula de Jesucristo. En alguna ocasión enfermó y esa enfermedad le quitó la vida. ¿Por qué? Una vez más, los creyentes no estamos exentos de enfermarnos. Los creyentes no estamos exentos de morir. Podemos morir porque somos personas naturales. Somos personas con necesidades. Nuestras células se van envejeciendo, dejan de reproducirse y empiezan a salir arrugas en nuestra piel. Nuestra vista empieza a fallarnos. Las enfermedades nos pueden hacer daño. Como creyentes no estamos exentos de también pasar por enfermedad o por la muerte. Es natural. No debemos de tener miedo. Si vamos a morir, vamos a morir. Debemos de tener miedo si no sabemos a dónde vamos a ir a parar después de la muerte. Vemos aquí con Dorcas, se enfermó y murió. Nos dice la segunda parte de este versículo 37. Después de lavada la pusieron en una sala. Y antes de seguir con el siguiente versículo, se me está viniendo a la mente, por eso, hermanos, ahorita que está lo de la pandemia, debemos de ser sabios y prudentes. Debemos de tomar medidas de seguridad. Dorcas tenía fe en Jesucristo. Dorcas era una discípula excepcional que hacía buenas obras y murió, se enfermó y murió. Si tú y yo somos descuidados, si tú y yo no hacemos lo posible para mantener las normas de seguridad en medio de esta enfermedad, la enfermedad va a venir a nosotros, y si nuestro cuerpo es resistente, es de buena genética, vamos a sobrevivir con estragos. Pero si nuestra genética no es buena, si nuestro cuerpo no es bueno, si no tenemos el cuidado de nuestro cuerpo, si a lo mejor las células están ya deterioradas, nos da la enfermedad y morimos. Y luego decimos, ¿y dónde estaba Cristo en medio de la enfermedad? Estamos viendo aquí que nuestra esperanza está en Cristo, pero también la enfermedad presente que pueda llegar a nuestras vidas puede matarnos. Por eso vamos a reforzar nuestras medidas de seguridad ahora que vengan los hermanos en Boise. Por eso, hermanos, usen cubrebocas en la iglesia, por seguridad nuestra, porque somos hermanos que podemos enfermarnos y podemos morir. No nos tomemos a juego esta pandemia, tomémoslo con seriedad, por respeto a todos aquellos que están luchando en contra de la pandemia, a los médicos, a los enfermeros, por respeto a aquellos que también han muerto a causa de la pandemia. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Estaba Dorcas ya con el Señor, o ya estaba muerta, y los discípulos que se encontraban ahí con ella habían escuchado, hey, Pedro está cerca. Y Pedro ya era conocido por los creyentes, por los discípulos, que en Pedro se movía el Espíritu Santo, y que cuando Pedro oraba por los enfermos sanaban, y que solamente la sombra de Pedro hacía sanar a los hermanos. Ellos probablemente pusieron su confianza en decir, si Pedro viene y ora y invoca el nombre de Cristo, puede darle vida a Dorcas. Fíjate qué reputación tan grande, tan bonita ya tenía Pedro.
¿Cuántos de nosotros pueden decir eso de nosotros? A lo mejor ya hay hasta unos que dicen, no, que no ore el hermano porque no va a pasar todo lo contrario a lo que queremos. Y en este versículo 38, lo que me llama la atención es que cuando estos dos hombres vinieron a ver a Pedro para decirle, hey, ven aquí, ven a ver a Dorcas, ora por Dorcas. Estos hombres nos dice que hicieron la acción de rogarle, de suplicarle. Y eso a mí me pone a pensar, si nosotros decimos que nos vamos a ir con Cristo después de la muerte, ¿por qué los familiares tienen que estar tristes? ¿Por qué los familiares tienen que estar en angustia, en tristeza? Y volvemos a lo mismo, porque somos humanos. Yo te voy a ser bien sincero. El día que mis papás marchen a la presencia de Dios, yo como que me hago fuerte y digo, no voy a llorar porque yo sé que ellos se van a ir con Cristo. Pero yo sé que a la hora de verlos probablemente voy a llorar, porque los voy a extrañar. Porque aunque yo sé que los voy a ver con Cristo, también se extraña perder a un familiar aquí en esta tierra. Lo mismo vemos con Dorcas y con estas personas creyentes también. Estaban tristes, estaban estremecidos por la muerte de Dorcas. Es normal, es natural que tú y yo lloremos. Y todas aquellas personas creyentes que dicen, ¿por qué lloras cuando alguien muere, algún creyente muere? Es porque aún no comprende que somos personas también con sentimientos y que la vamos a extrañar en esta tierra. Sabemos que ella está en un mejor lugar. Ellos probablemente sabían que ella ya estaba en un mejor lugar, pero aún así la tristeza abundaba en sus vidas, porque es normal. Es normal llorar por alguna pérdida. Es normal llorar por alguien que a lo mejor te ha lastimado. Es normal llorar por alguien que has perdido. Pero que eso no sea un detonante para alejarnos de Dios o alejarnos de Cristo, sino al contrario, que sea un detonante para decir, en la próxima vida junto a Cristo por toda la eternidad te voy a volver a ver. Y que nos animemos y que nos esforcemos por seguir cumpliendo los mandamientos de Cristo y serle fiel a Cristo. Entonces nos dice este versículo 38, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Versículo 39, vemos como Pedro se levanta, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Fíjate, por eso en la descripción que se nos hace en este versículo 36, que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas, no hacía referencia a una ayuda monetaria, a una ayuda con dinero, sino con acciones que marcaban el corazón de las viudas. Te voy a leer una vez más este versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. No se nos describe cuántas viudas, pero yo puedo entender que eran varias viudas que estaban tristes por la pérdida de Dorcas. Estaban llorando, estaban en angustia, llorando. Mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. No se necesita dinero para hacer buenas acciones. No se necesita un recurso monetario para ayudar a las personas. Se necesita tener esa intención, y con lo poco y lo mucho que tengas, que te sobre, puedes causar un cambio positivo, una bendición a las personas que están necesitadas. No a las personas que ya tienen, sino a las personas que están necesitadas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Una vez más, cuando Pedro hace referencia a eso de que él se postró de rodillas, porque él sabía que de él no podía salir nada bueno, que él también era un humano como tú y como yo, con necesidades, con hambre, con enfermedad.
pero cuando él se arrodilla es simbolismo de dependencia hacia Cristo, de dependencia hacia el Padre, de dependencia hacia el Espíritu Santo. Y oró. Aunque esta oración no se nos dice de una manera explícita, pero podemos comprender que en esa oración le estaba pidiendo al Padre, en el nombre de Cristo, que hubiera un milagro, que Tabita o Dorcas pudiera resucitar. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Otro milagro impresionante sucedió. Y aunque en este versículo ya no se hace referencia como el versículo anterior, donde Pedro dijo: Eneas, Cristo te sana, sabemos que ahí estaba Cristo en esa declaración, en esa oración, y que por medio del poder de Cristo, Tabita fue resucitada. Una vez más, porque hay poder en el nombre de ¿quién, hermanos? De Cristo, de Cristo. No hay poder en mi nombre, no hay poder en el nombre del pastor. Hay poder en el nombre de Cristo y solamente Él. Por eso, como iglesia, te voy a esquematizar de una manera rápida cómo está la estructura de nuestra iglesia. Vamos a partir a la inversa. Están los miembros de la iglesia. Después están los diáconos de la iglesia. Después están los ancianos de la iglesia. Después está el pastor principal de la iglesia. Pero hasta arriba en la cabeza de nuestra iglesia, ¿quién crees que está? Cristo. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Cristo es la cabeza. Cristo es el que dirige. Cristo es el que nos enseña. Cristo es el que nos fortalece. No se nos olvide. Cristo es el que dirige nuestras vidas. Cristo estaba dirigiendo a través del Espíritu Santo la vida de Pedro, y gracias a esa dirección Pedro ya había sanado a Eneas, y ahora Pedro había resucitado a Tabita. No porque fuera Pedro, era el poder de Cristo manifestándose en la vida de Pedro. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Qué impresionante, qué bonito, qué impacto ha de haber tenido en la vida de los hermanos, de los santos, de las viudas, de todo aquel creyente, de todo aquel discípulo. Yo creo que fue para fortaleza espiritual de la vida de los hermanos, de los creyentes. Por eso muchas veces es necesario que sucedan cosas impresionantes, cosas sobrenaturales en nuestra iglesia, para que nosotros nos sigamos esforzando, nos sigamos motivando, sigamos poniendo nuestra fe en Jesucristo. Fíjate, ahora yo te voy a hacer la misma pregunta. ¿Quién salió beneficiado en estos versículos? Desde luego que Tabita, porque fue resucitada. Pero ¿quién es más? Las viudas. La iglesia también. Y fíjate lo que nos dice ahora este versículo 42. Y todo fue notorio en toda Joppe. Y esto fue notorio en toda Joppe. Y muchos creyeron en el Señor. No solamente las viudas, no solamente los santos, no solamente Tabita, sino también aquellos que aún no habían creído en Jesucristo. Porque al ver el milagro, al ver cómo Tabita había resucitado, las personas creyeron de corazón en poner su fe en Jesucristo, porque hay poder en su nombre. Y yo te invito una vez más, hermanos. Estamos teniendo conocimiento a través de nuestras enseñanzas, a través de los devocionales, a través del servicio del miércoles, a través del servicio del domingo. Estamos fortaleciéndonos espiritualmente a través de las oraciones todos los días a las 10 de la noche y los sábados a las 8 de la mañana. Pero no nos conformemos con eso.
mostremos el poder que Cristo ha puesto en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero eso implica esforzarnos un poco más. Esforzarnos para que cuando Juanito ore por un enfermo, el enfermo sane. Siempre bajo la voluntad de Dios, siempre bajo la voluntad de Cristo. Y grandes cosas sucedan en nuestra iglesia y seamos fortalecidos y seamos bendecidos primero de una manera espiritual con ánimo, pero también de una manera física. Las viudas estaban contentas, Dorcas había resucitado. Ese amor que tenían hacia Dorcas por ser bondadosa con ellas. Pero también, y más importante, a las afueras de la iglesia, personas venían a Cristo a ser salvas. Fíjate cómo siempre el trabajo es interno, el resultado es interno, pero también el resultado es externo. Nosotros como iglesia, primeramente estamos aquí para que sucedan milagros impresionantes en nosotros como familia, y esos milagros que sucedan en nuestra familia como iglesia, como comunidad, se va a reflejar externamente y más personas van a querer conocer de Cristo. Y nos dice este versículo 43: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora Pedro se queda en esta aldea, en Jope. Probablemente van a pasar cosas impresionantes. Si tienes curiosidad por qué Pedro se quedó en Jope, puedes leer el versículo 10, que es el versículo que vamos a estar analizando el próximo domingo. Tomemos ánimo, hermanos, sigamos adelante. Ya vimos que no estamos exentos de la necesidad, pero lo que sí sabemos, que el conforte, que nuestra fe está puesta en Cristo. Y fíjate cómo empezó esta historia: primero a través de Cristo la sanidad, y después no solamente la sanidad, sino en el poder de Cristo la muerte no pudo y Tabita volvió a resucitar. Fíjate qué impresionante. Fíjate, y esto es para que tú y yo conozcamos, para que tú y yo sepamos en quién hemos puesto nuestra confianza: en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es todo en nuestras vidas. Inclina tu rostro en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Padre. Te alabamos y glorificamos tu nombre y queremos decirte que tu fidelidad ha sido presente en nuestras vidas, ha sido buena en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos has fallado, porque en medio de la enfermedad, en medio de la dolencia, en medio de la necesidad, tú has estado con nosotros. Y también cuando todo marcha bien en nuestras vidas, tú has estado con nosotros. Padre, te pedimos una vez más, confiados, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza. Te pedimos por Inocencia y por su mamá, Señor. Hágase su voluntad en tu vida, en su vida, Señor. Hágase tu voluntad en la vida de ella, Señor. Yo te pido, Padre, que si en tu voluntad está darle sanidad, hoy nos unimos, Padre, como iglesia, como familia, pidiéndote en el nombre de Cristo que ella sea sana de toda dolencia, que ella pueda venir a ti, Señor, y pueda tener vida espiritual y pueda acercarse ante tu presencia y tú hagas la obra en su vida, Señor. Tú tienes el control de todo, Padre. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú soplaste aliento de vida a nuestro ser, Padre. Yo te pido en esta hermosa tarde, Señor, que tú bendigas a nuestra hermana Inocencia y que un milagro suceda, un milagro ocurra en la vida, Padre, de su mamá Leo, Padre. Y yo te doy gracias y te pido por todos los creyentes que están pasando también por enfermedad y por necesidad. Todos los creyentes que están luchando contra alguna enfermedad, contra algún cáncer.
Padre, hoy nos unimos como familia, como iglesia en Cristo, pidiéndote por todos nuestros hermanos en los diferentes lugares de nuestro estado, en los diferentes lugares de nuestro país, en los diferentes lugares de nuestro continente, en los diferentes lugares del mundo, Padre. Bendice y fortalece la vida de los creyentes. Bendice y fortalece la vida de la iglesia. Bendice y fortalece a Capilla Calvario, Oaxaca, Señor, y a aquellas iglesias que invocan tu nombre, Padre. Danos fuerza, danos fortaleza para alabarte, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, en esta hermosa tarde, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y antes de cantar una canción para ser despedidos, está nuestro hermano Rodrigo. ¿Dónde está nuestro hermano Rodrigo? Ya se escapó nuestro hermano Rodrigo. Hoy es un día especial para su vida. Él está cumpliendo años, pero a través de, y ahorita que tiene que ver con la prédica, a través de ese año más que Dios le ha dado, podemos ver la fidelidad de Dios en su vida. Él, ante esta situación, ante esta pandemia, él es primera línea ante el COVID, él es anestesiólogo, y aquí está. Dios lo ha guardado, Dios lo ha protegido, y en esta tarde yo quiero que te pongas de pie, que venga nuestro pastor Antonio, y vamos a darle gracias a Dios por un año más de vida que le da a nuestro hermano Rodrigo. Él está enfrentándose cara a cara con la muerte, pero aquí vemos la fidelidad de Dios y también la fidelidad de muchos de nuestros hermanos, que yo sé que Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Voy a darle el micrófono y el tiempo a nuestro hermano Antonio. Bueno, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a orar por la vida de Rodrigo. Gracias a Dios le está permitiendo cumplir un año más de vida. Está con salud, está su familia, su esposa, su hijo Carlitos. Y bueno, es una gran bendición. Por lo tanto, pues vamos a procurar honrar siempre a Dios y obedecerle para que Dios siga bendiciéndonos y siga prosperándonos. Así es que vamos a orar por él. Felicidades, hijo, Dios te bendiga, muchas felicidades. Y bueno, aquí está su hijo, su segundo hijo, Josué Rodrigo, con él. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, Padre Celestial, en esta hora, porque solamente tú, Señor, mereces recibir toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor, el poder, la autoridad, el respeto, Padre. Así es que gracias. En esta hora todos nos unimos en oración, pidiéndote por la vida de Rodrigo, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, que tú lo ayudes en su vida personal, en su vida como profesional, en su vida como esposo también, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, pues, Padre, pues es una gran bendición, es un gran privilegio que él pues cumpla un año más de vida, que tenga salud y que esté aquí, Señor, en tu casa de oración también agradecido contigo por esas bendiciones, porque solamente tú, Señor, eres el que nos guardas de todo peligro, de toda enfermedad, de toda acechanza del enemigo, Señor. Gracias, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú seas su escudo alrededor, que sea su castillo fuerte, que sea su roca firme, que tus ángeles, Señor, acampen a su alrededor y lo defiendan. Gracias, pues, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, pues, la honra y la gloria. También gracias a tu Hijo Jesucristo, que restauró nuestra comunión contigo, Señor, para que tú recibas nuestra gratitud y nuestra oración. También gracias por tu Espíritu Santo que mora en su corazón, Señor, para fortalecerlo, para aconsejarlo también, guardarlo y guiarlo. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues felicidades, Rodrigo, Dios te bendiga.
corazón y decirle a nuestro Dios que su fidelidad es grande, que tu fidelidad es incomparable, que aquí estamos para servirle, para darle la gloria y para darle la honra. nosotros, Padre, porque yo sé que tú estás en este lugar, Padre. Te manifiestas en la vida de cada uno de mis hermanos. Y yo sé que tú nunca nos vas a dejar solos, Padre. Te doy la gloria y te
doy la honra, Padre, porque gracias a ti estamos con vida. Gracias a ti, Padre, estamos con salud, Padre, en este tiempo. Y aunque las cosas han sido difíciles, Padre, yo sé que tú permaneces fiel en nuestras vidas, Padre Santo. Yo sé que tú nos has cuidado hasta este momento, Padre. Yo sé que tú nos has guardado, Padre Santo, en este tiempo, Padre. Y a pesar de toda la enfermedad que ha estado pasando por el mundo, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, Padre, podemos confiar en ti, Padre. Gracias, Padre. Te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, porque tú estás con cada uno de nosotros. Tú estás presente en la vida de mis hermanos, Padre Santo. Padre, enséñanos cada día a vivir conforme a tu palabra, Padre, a vivir conforme a tus mandamientos, a tus estatutos, Padre, y aprender, Padre, que necesitamos de ti cada día, Padre. Que seamos ejemplo, Padre, hacia las demás personas, que nuestra vida, Padre, sea cambiada y sea de impacto hacia aquellas personas que aún conocen de ti, Padre. Que nuestra vida sea el detonante para que esas personas que no conocen de ti se acerquen ante tu presencia. Bendice nuestras vidas, Padre. Guárdanos, Padre. Límpianos, Padre, si hay problemas, si hay necesidad, si hay enfermedad en nuestro ser, Padre. Límpianos, Padre. Renuévanos, Padre, que podamos ser ejemplo en nuestras vidas, Padre. Y en este momento, Padre, que estamos a punto de ser retirados de tu santo templo, mas no de tu presencia, yo te pido que tú bendigas la vida de mis hermanos que están aquí, Padre. Bendice la vida de mis hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, Padre. Que este tiempo haya sido de bendición para nuestras vidas, haya sido de crecimiento, Padre, para nuestro espíritu, para nuestro ser, Padre, y podamos ponerla en práctica, Padre, esta enseñanza en nuestro diario vivir, Padre. Yo sé que tú estás presente en cada uno de nosotros, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Guárdanos, cuídanos, Padre Santo. Que reflejemos tu amor, que reflejemos tu misericordia, Padre, hacia las demás personas, Padre. Guárdanos, Padre, en lo que resta del día. Yo sé que tú estás con cada uno de nosotros y tú nunca nos vas a dejar solos, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y así estamos despedidos, amados hermanos. Que el Señor te bendiga.
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero